¿Qué tal? Ya tenemos nuevo gobierno, aleluya, pero no se hagan ilusiones, es más de lo mismo. Su extremismo, eso sí, disimulado con zapatos de tacón y ropa de marca, pero más de lo mismo. Ultraizquierda casposa, antidemocrática y golpista, encabezada por el felón mentiroso de la Moncloa. Son tantos ministros, aunque usted no llega a final de mes, que casi han necesitado 2 salones del Palacio de la Zarzuela para poder jurar todos hoy ante el rey. Les invito a que vean la imagen del momento en que entran al salón de audiencias. Aquello parecía de verdad el camarote de los hermanos Marx, a cada uno más satisfecho, más sonriente, henchidos de orgullo ministerial y casi en estado flotante, podríamos decir, y no solo Óscar Puente. Ni en los tiempos de Franco se veía tanta satisfacción en el nodo. Es curioso el rojerío español. Ha pasado de querer tomar el Palacio Real y guillotinar al rey y a sus hijas a, en palabras de Julia Roberts en Pretty Woman, correrse de gusto en las bragas por ser ministro, tener coche oficial, enchufar amiguetes con sueldazo y que los policías nacionales, al verte, pues se te cuadren, en vez de tener que detenerte por machacarles la cabeza con adoquines. Estos zurdos, que diría Milei, son así. Me da pena, lo confieso, Íñigo Errejón, en estas horas, que por más méritos que ha hecho, peloteando a Sánchez, se ha quedado sin ministerio. Si esta noche sale a celebrar con Mónica García su nombramiento como ministra de Sanidad, por favor, pido a los escoltas de la nueva ministra que le acompañen a casa y lo dejen a Errejón bien acostado, por el bien de la seguridad pública. Verlos jurar ha sido un poema, carne de psiquiatra forense y neurolingüista, porque algunos de sus lapsus mentales, verbales o gestuales son muy significativos, fuera de bromas. A la propia Mónica García se le ha atragantado la palabra lealtad al prometérsela al rey. Alguno se ha trabado al decir lo de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Constitución no les sale bien a la mayoría de ministros, por no hablar del lapsus lingüemental de Sánchez, el propio Sánchez el otro día, al prometer su cargo ante don Felipe, dijo cumplir fielmente. Lo de cumplir y fidelidad a Sánchez no le va bien. En fin, muy interesante. A veces el cerebro nos juega malas pasadas al hablar y los gestos nos dejan realmente desnudos, como su actitud corporal al pasar esta mañana delante del rey. A alguno de los más zurdos o rojos del gobierno ya no es que casi no hayan mirado al jefe del Estado, aunque solo sea por educación o cortesía, al acercarse a prometer el cargo. Es que a alguno le ha faltado pasar por delante y hacerle un corte de mangas a su majestad o escupirle en los zapatos. Es sintomático, de todos modos, de lo que alguno de estos ultras en el gobierno haría con el rey, con Leticia, con Leonor o con Sofía también, aunque sean unas niñas, no en vano. Alguna de las nuevas ministras, como por ejemplo Sira Rego, de Infancia y Juventud, que parece una broma, aplaudió el 7 de octubre los asesinatos y violaciones masivas de mujeres y niñas en Israel por parte de los terroristas de Hamás. Me pareció guay. Este es el nuevo gobierno, este es el nivel del nuevo ejecutivo. La tal Sira Rego es abierta admiradora del genocidio de Lenin o de Hugo Chávez. Es la nueva PAM del gobierno. Nos va a dar tardes de gloria, como Óscar Puente, aunque Puente es más de noche que de tarde. Pam, te echaremos de menos, de verdad. Pero no hay que preocuparse. Este tipo de ministros, ministras o ministres son muy gallitos de la República en su casa o en TikTok, en las redes, pero unos chupópteros de la monarquía parlamentaria en cuanto les han dado un carguete. Terminarán, como los clásicos de Izquierda Unida de toda la vida, el propio Alberto Garzón, traicionando a los suyos por un sueldete público o haciéndose sanchistas, vean si no, a Yolanda Díaz, que esta mañana, por cierto, sobeteaba y besaba la cara de todos sus ministros y ministras, como si no hubiera un mañana. Si el sobeteo de hoy de Yolanda Díaz lo hace Rubiales, lo destierran, pero como ella es roja y comunista, pues a la masa borrega pues no le parece mal, lo aplaude. Por eso, preocúpense más, de verdad, de los ultras del gobierno que no lo parecen. Los comunistas de traje y corbata que hablan bien y hasta parecen santos varones, que diría Tip, como Bolaños, asumiendo en un solo ministerio las carteras que significan los 3 poderes del Estado, una tomadura de pelo a la separación de poderes: presidencia, relaciones con las Cortes y justicia, ejecutivo, legislativo y poder judicial, todo en sus manos. Este tipo de pelotas, de verdad, son los más peligrosos. En su vida se van a ver en otra igual con tanto poder. O como el tal Urtasun, educado y guapete, diplomático, asumiendo cultura. Esperemos que no en plan revolución cultural,
aunque a la izquierda española no le falten ganas, con la que Mao Zedong se cepilló a 60 millones de chinos, 60 millones de chinos en 10 añetes, a razón de 6 millones de chinos por año, que seguro que a Sir Arrego, por cierto, le parecen pocos chinos ejecutados por fachas. Sánchez es un crack. A este personaje peligroso y fanático le ha dado eso, infancia y juventud. Imaginen a Sir Arrego en un acto con niños, contándole las bondades de Lenin o cómo Mao se cepillaba chinos. Aunque hoy, de verdad, en su despedida, hay mención especial para Pili y Mili, o sea, Irene Montero e Ione Belarra, que seguro que son estas que van al baño juntas cuando salen por la noche. Si en algo, en su despedida, ha tenido razón Irene Montero, es en decir que Sánchez les ha echado del gobierno, es eso, y que les ha echado por ser como son, sin disimular ni mentir. Es decir, sectarios, fanáticos, violentos y golfos respecto al dinero público, porque se van todos forrados, se lo han fumado en estos años en sueldos y chorradas. Viendo la rabieta de la niñata de Igualdad esta mañana al ceder su cartera, e imaginando la rabieta de toda su cuchipandi de Igualdad, me ha venido a la memoria aquel día en que Iván Espinosa de los Monteros se fue de una comisión del Congreso y el chulete de Pablo Iglesias le dijo sonriente aquello de «cierre la puerta al salir». Pues eso, Irene, cierra la puerta al salir, un saludito para Pablo, a disfrutar de Galapagar, que os lo habéis ganado gracias a nosotros, y gracias a Pedro, unos menos, ya, solo quedas tú y la banda que diriges. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy en La Antorcha con Hugo Pereira y Teresa Gómez. Hugo, Teresa, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí con vosotros. Bueno, antes que nada vamos a ver imágenes de esta mañana de cómo ha jurado ante Su Majestad el Rey en el Palacio de la Zarzuela el nuevo gobierno. Eran tantos que casi no cabían en la sala. Una cosa, Hugo, digamos, discretita, para los tiempos de crisis que parece, dicen los expertos, vienen encima, ¿no? Otra vez, no solo los 22 ministerios, sino además, no 3, sino 4 vicepresidencias. Sí, no, el gobierno aumentó, evidentemente, en términos de vicepresidencias, es decir, detrás de una vicepresidencia hay una cantidad ingente de personas que están por debajo, etcétera, es decir, que al final es un gobierno elefantiásico, ¿no?, como el anterior. Yo tenía, bueno, pues ligeras sospechas o deseos de que iban a bajar el número de ministerios, pero efectivamente no fue así. A Pedro Sánchez le gusta despilfarrar gasto público y además, como ya alertaba en su momento, pues la AIREF, el Instituto de Estudios Económicos, etcétera, pues aquí en España tenemos un ingente gasto superfluo, ¿no?, que es lo que preocupa, sobre todo en momentos, como bien decías, Vicente, de crisis o momentos, mejor dicho, de desaceleración económica como los que vienen. Pero bueno, es así Pedro Sánchez. Hoy estábamos, Hugo, por cierto, estábamos muy pendientes en estas últimas audiencias en las que hemos visto al rey de su gesto. Hoy sí, quizá estaba un poquito más así, pero nuevamente, digamos que ha habido un gesto serio del rey, e incluso cuando terminan los juramentos y empiezan a hablar en el corrillo, antes de que se corte la señal que ofrecía Zarzuela directamente, el rey se pone de espaldas a las cámaras. Bueno, el rey estaba cabreado igualmente, o sea, tenía esa imagen de cabreo como lo vimos en su momento, y al final es lo más que puede hacer, ¿no? Un rey al final, muchos le exigen que haga mucho más, ¿no? Estamos en una monarquía parlamentaria y lo que más puede hacer, como decía, el rey Felipe VI, pues es mostrar cierto rechazo con las caras que pone a nivel de protocolo, ¿no? Y lo que estamos viendo, y evidentemente el rey pues no está muy contento por la situación, o mejor dicho, contrasta, ¿no?, con otras juras que se han visto antaño, ¿no? Evidentemente el rey pues no está muy contento, ¿no? Pero bueno, insisto, lo más que puede hacer, no se le puede pedir al rey de España que haga mucho más. Teresa, ¿te llama a ti la atención algo del gesto de estos días del rey? Luego han posado, lógicamente, la foto protocolaria en ese salón de audiencias. La sí, imagen claro, del rey la que corresponde. Pero vamos, ¿qué te ha llamado la atención de estos días, de su imagen? A ver, el rey ha mostrado un rostro bastante serio, ¿no? Y de hecho, si lo comparamos con la anterior legislatura, cuando fue investido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el rey tenía un rostro mucho más amigable. Pero mi pregunta es, y esto estoy seguro que ninguno de vosotros dos vais a estar de acuerdo con lo que voy a decir, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿para eso tenemos a un rey? Para decir, estoy enfadado.
No, ahora estoy contento. Para eso pagamos la Casa Real, para no poder hacer absolutamente nada ante una ley como la amnistía, que es totalmente inconstitucional, salvo poner una cara de enfado o de alegría. Pues oye, igual eso tendríamos que replanteárnoslos, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que el rey no puede porque la Constitución, porque tal. Bueno, pues es que entonces si tenemos una figura que poco puede hacer y que lo máximo que puede hacer es mostrar una cara de enfado o de alegría, pues oye, eso por un lado. Luego, sí, sí, Teresa, no, simplemente iba a decir, o sea, en el 2017, por ejemplo, yo creo que fue fundamental cuando salió, digamos, con ese mensaje excepcional, con ese mensaje extraordinario, diciendo que España, vamos, hay que hacer guardar la Constitución y que España no está en peligro. Luego, a nivel de sí, representación, eso es verdad, a nivel de unidad, o sea, yo creo que el rey, es decir, lo que pero pasa es que en este caso no. Siempre recordamos el mismo hecho, es decir, el hecho de 2017, claro, que estuvo muy bien, que ahí el rey estuvo muy bien, claro, por supuesto, pero ahora también debería estar bien. Y entonces, él ahí lo que hizo fue cumplir su función, que para eso, claro, le pagamos todos los españoles y para eso tenemos una monarquía. Y lo que dijo fue, salió y dijo, hay que cumplir la Constitución. Luego no se cumplió, Luego no se cumplió. Por eso cometieron esos los delitos que se cometieron, por eso han sido condenados en el alto tribunal y ahora van a ser amnistiados. Entonces, si el rey sale en un principio diciendo hay que cumplir la Constitución y ahora precisamente lo que se hace es desacatar la Constitución, pues yo creo que puede decir algo más que mostrar un rostro ocupado. O sea, yo creo que la Casa Real tiene más autoridad que mostrar un rostro ocupado. Si me permite, Vicente, crítica, pero que hay muchos que te dicen, no, porque para la derecha esto perjudica, no perjudiquéis a Casa, no criticáis a Casa Real, no tal, pero es que yo al final, como no me paga Casa Real, ni me paga la derecha, ni me paga nadie, yo al final siempre voy a defender lo que yo crea. Es cierto que mi ideología puede ser más de derecha, pero porque lo veo más sensato y porque creo en ello, si no, no lo defendería. Y con esas mismas digo, pues ahora mismo a mí el papel del rey aquí ahora mismo me sobra, porque si lo máximo que puedo hacer es decir, estoy enfadado y estoy contento ante una situación así, pues vaya, para eso no estamos pagando la Casa Real. Hugo. No, claro, desde luego que se puede criticar evidentemente la función del rey, pero yo creo que en este caso donde tenemos que poner en foco no es en el rey, porque el rey efectivamente a nivel funcional no puede hacer nada en este caso concreto, ¿no? A mí me han preguntado por es en el Tribunal Constitucional. También tengo al presidente del gobierno, Claro, no, evidentemente. Pero vamos, yo creo que en este caso aquí lo más preocupante es qué va a hacer el Tribunal Constitucional. Tenemos un órgano que no depende, que no forma parte del Poder Judicial, pero que está del todo politizado. Y tú tienes muchas más fuentes que yo a nivel jurídico. Bueno, pues yo creo que la crítica tiene que estar ahí. O sea, la crítica tiene que estar en que tenemos un garante de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que está del todo politizado y que hay serias dudas, lo siguiente, de que efectivamente ante un recurso que va a imponer el Partido Popular contra la ley de amnistía, pues que acabe viendo por otra parte menos para la Constitución española. Entonces, yo creo que ahí no se está criticando al Tribunal Constitucional, no se está criticando a Cándido Conde Pumpido, por supuesto que se está criticando y por supuesto que son los primeros que tenemos que señalar y por supuesto que al final el responsable es el Tribunal Constitucional, pero de perdidas al río, es decir, mi esperanza en el Tribunal Constitucional son nulas. A veces es cierto que cuando voy por allí, por la Corte de Garantía, y me empiezan a decir, no, pero estoy seguro que Cándido esto luego no le va a aprobar, porque no sé qué. Y es verdad que hay a veces pues, que tengo ciertos momentos de esperanza, pero obviamente no tengo ningún tipo de esperanza ni en Cándido Conde Pumpido ni en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, entiendo que una persona que sí que defiende la Constitución, que no es Cándido Conde Pumpido, sino que yo entiendo que es el rey, pues espero que por lo menos pueda hacer algo más que poner una cara de enfado o de alegría. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque probablemente, aunque sea en el ámbito de las consultas legales, consultas institucionales, en primer lugar, la labor del rey siempre ha de ser estrictamente constitucional y siempre muy discreta, no exponerla. Y probablemente veremos si a lo mejor pues, efectivamente se están haciendo más cosas de las que pueda aparecer, porque el rey no puede entrar, además, en ese juego, digamos, público, más allá de esto, en mi modestísima opinión, de efectivamente, de forma... en muchas ocasiones las cosas en la Casa Real están súper medidas, una cara, un gesto, una ceja que se levanta o se agacha, de manera que nada es casual. Pero avanzamos en las instituciones del Estado y ya sabemos que poco podemos confiar en el Constitucional. Hoy, por cierto, Teresa, vaya palo el del Tribunal Supremo, es tan grave
Tan grave lo de Dolores Delgado, ¿verdad? Una muestra más de que aquí la separación de poderes, Teresa, pues ha perdido, ¿no? Porque el Supremo tumba el ascenso de Dolores Delgado, nada menos. Sí, fue un ascenso, recordemos, un ascenso llevado a cabo por el fiscal general del Estado, Álvaro García, que quiso poderle devolver así, ¿no?, en connivencia con el gobierno, los favores prestados por Dolores Delgado, y como ella aspiraba, por supuesto, a ser fiscal de sala, que es a lo que aspiran todos los fiscales, la máxima categoría a la que puede llegar un fiscal, ¿no? Lo quisieron hacer, recordemos, a través de esa reforma por la puerta de atrás. Eso fue un escandalazo. Entonces dijeron, bueno, pues esto no, esta reforma y demás que teníamos pendiente hacerla, no la vamos a hacer porque al final salía a la luz. Hubo un diputado del Partido Popular que se dio cuenta de eso y lo denunció, por supuesto, ¿no? Y entonces dijeron, pero Dolores Delgado quiere ser fiscal de sala y le tenemos que devolver los favores prestados. ¿Cómo lo hacemos? Pues le vamos a dar una de las vacantes de la Fiscalía de Sala, y le dieron la vacante le dieron la vacante de fiscal de sala, de la sala de lo militar, ¿no? Fiscal de sala de lo militar. Es cierto que los cargos en la designación son digamos, discrecionales, es decir, que lo elige, es verdad que lo elige el fiscal general del Estado, oídos en plan en el Consejo de Fiscal y demás, pero al final la última palabra la tiene el fiscal general del Estado, en este caso Álvaro García. Pero también es verdad que hay una serie de parámetros que sí que cuentan para que se le pueda a una persona asignar esa plaza. Y hubo uno de los contrincantes que tenía un currículum muchísimo más adaptado para esa plaza que la propia Dolores Delgado. Aún así, Álvaro García decidió dárselo a Dolores Delgado para poder así ostentar esa codiciada plaza que tanto quería ella. Ahora el Tribunal Supremo lo que acaba de decir es que ese nombramiento era totalmente ilegal. Pero es que parece que al gobierno le da igual, ¿no? Porque también hemos tenido una sentencia similar cuando el Tribunal Supremo ha dicho que era ilegal el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, y ha pasado algo. ¿Ha dimitido Marlaska? ¿Le ha pasado algo a Marlaska? Lo acaban de hacer ministro de nuevo. O sea que... Entonces ellos piensan que pueden cometer ilegalidades y no pasar absolutamente nada. Y mientras tanto, que una persona tenga ganas de impugnarlo, de ir al alto tribunal, de estar un año esperando aquella sentencia, de pues lo que le cuesta a un abogado, tal. Ellos lo que quieren es, bueno, pues ahora pasa esto, bueno, pues ahora vamos a ver cuál es la fórmula para que ella siga manteniendo el puesto que tiene, cumpliendo la sentencia. Oye, Hugo, esto en cualquier caso, en cualquier lugar sería suficiente. Bueno, esto y lo de Pérez de los Cobos, que dice Teresa, hay tantísimas cosas, como para que alguien hubiera dimitido, ¿no? Es un atraco a la separación. Bueno, los constitucionales, es que tenemos tantos casos, pero es un atraco a la separación de poderes, ¿no? Claro, y además que el gobierno juega tanto con casos ilegales, como se está comentando Teresa, pero también juega, digamos, en el limbo de la legalidad, porque efectivamente que Félix Bolaños haya asumido la cartera de justicia y que a la suma que ya tenía antes de la cartera de presidencia, pues esto puede llegar a ser legal, porque efectivamente quien elige a los ministros y quien elige los ministerios pues es el presidente del gobierno, pero es del todo poco ético, como están alertando pues tantos expertos jurídicos en España. Es decir, tener un ministro de Justicia que al mismo tiempo es ministro de la Presidencia y por tanto que reporta directamente a Pedro Sánchez, pues oye, podrá llegar a ser legal, pero es del todo poco ético, ¿no? Claro. Pero fíjate, no solo eso, hay que decir que Félix Bolaños asume presidencia, o sea, la parte política, justicia, que es justicia, y relaciones con las Cortes, es decir, claro, el poder legislativo es un solo personaje que aúna los tres poderes desde el gobierno. Hay una cosa, sí, dime, adelante, Hugo. No, y que si hablamos de las Cortes, concretamente el Congreso de los Diputados, tenemos a un letrado del Congreso, un letrado mayor, que viene siendo hasta hace 2 días concejal del PSOE. Es decir, es que si escarbamos, vemos que un caso tras otro. Y que, insisto, que puede llegar a ser legal, pero es que es del todo poco ético y atenta desde luego a la separación de poderes, evidente. Es cooptación absoluta. De todas las llamadas, de todas las
cambios de carteras, de traspaso de carteras. Esta mañana ha llamado la atención especialmente una, la salida de Irene Montero y Ione Belarra, que siguiendo pues la elegancia habitual y el respeto institucional que tienen, escuchen a Irene Montero, el cabreo era considerable. Mira, escucha, Teresa, que a ti te encanta Irene Montero. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes las unas a las otras y más que nunca. Pero la esperanza es aún más fuerte que antes porque ya sabemos que se puede. La lucha feminista continúa con toda su fuerza para transformar este país y ahora te tiene a ti como ministra. Venga, Teresa, que a ti te gusta Irene Montero. ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Cómo ha salido? Yo creo que lo que le ha pasado a Irene Montero es que, claro, ahora ve que ya no puede seguir viviendo del cuento, ¿no? Y que ahora tampoco puede enchufar a toda su chupipandi en un ministerio donde se van millones de euros de todos los españoles y ella le va diciendo a sus amigas, pues tú vas a ganar 50.000 euros y tu función va a ser cuidar de mi hijo, y tú vas a ganar 70.000 euros y tu función va a ser prácticamente acompañarme y ser mi asesora, y ahora se le acaba ese chollo, ¿no? Y por lo tanto deja de tener esa corte que tanto le aplaudía, ¿no? Sus gracietas. Entonces, claro, salir al mundo laboral y ver realmente lo que cuesta, ¿no? Ganarse un sueldo, pues es, como decían algunos, salir a la calle es bastante, pues da bastante vértigo, ¿no? Y ella, que ha trabajado realmente poco, pues ahora encontrarse en esa situación, pues entiendo su cabreo, ¿no? Entiendo el cabreo, entendedme de manera irónica. Claro, fíjate, yo me estaba acordando, os lo digo a los dos, del día que Iván Espinosa de los Monteros, siendo vicepresidente Pablo Iglesias, abandonó una comisión parlamentaria, y con bastante chulería Pablo Iglesias le dijo: cierre la puerta al salir. Hoy cabría decirle, si fuéramos como ellos, a Irene Montero: cierre por favor la puerta al salir. Pero a mí lo que más me sorprende, de verdad lo digo, es que Irene Montero no siente ningún tipo de culpa por lo que ha hecho, por la ley del suelo. Si así le dice: oye, mira, es que no entiendo, o sea, básicamente lo que viene a decir es que no entiendo cómo me han echado del gobierno con lo bien que lo he hecho. Es decir, es que no siente, o sea, es una cosa verdaderamente alucinante, que no siente que haya cometido ningún tipo de error, es decir, no hace ningún tipo de autocrítica cuando el resto de España, o la inmensa mayoría de España, incluido votantes de Podemos, por supuesto, votantes del PSOE, pues ponen encima de la mesa pues todos los errores que ha cometido Irene Montero como titular del Ministerio de Igualdad, con esa fatídica ley del solo sí, que evidentemente ha sido fatídica, que ha dejado a más de 1.000 agresores, violadores sexuales beneficiados, un centenar, más de un centenar en las calles. Es decir, que incluso votantes de Podemos se dan cuenta de que Irene Montero ha cometido un plan de error, menos ella. O sea, es una cosa verdaderamente alucinante la falta de autocrítica que tiene esta persona, de verdad, aún comprendiendo que pueda llegar a estar dolida, porque ciertamente los han echado de mala manera del gobierno, pero evidentemente Pedro Sánchez tendría que haberlo echado, concretamente Irene Montero, mucho antes del gobierno. Es decir, cometió errores flagrantes. Fíjate además que ellos, claro, aquí a la pasta no renuncian, porque ellos han amenazado con irse al grupo mixto. Tú lo sabes, que estás ahí en el Congreso estos días, y amenazaban con... Pero claro, ellos tenían... Yolanda Díaz, que es muy traidora, porque ha ido cargándose a todos los que ha tenido a lo largo de su vida política, se los ha ido quitando de en medio, incluidos a estos dos, a Irene Montero y a Pablo Iglesias. Claro, cuando firmaron el acuerdo previo a las elecciones, dijeron: bueno, y si vosotros os vais, os quedáis sin la asignación, porque pretendían irse al grupo mixto, pero con la asignación de la pasta. De todos modos, hay una ministra que nos va a dar mucho juego, que es Sira Rego. Ayer recordábamos en OK Diario cómo ella considera que Lenin no es un genocida y que era un santo varón, que la Revolución Rusa fue genial. El 7 de octubre, cuando los atentados de Hamás contra Israel, lo defendió como una forma de defenderse, los palestinos. Ella ha pasado media vida en Cisjordania, tiene origen palestino, además, y esta mañana llamaba la atención, yo os pregunto sobre esas cosas de los gestos, ¿verdad? Porque cuando pasaban delante del rey antes de jurar, pues lo normal es
no hacer una reverencia, pero un medio gesto de cortesía respecto al jefe del Estado. Bueno, yo, perdónenme ustedes la expresión, pero en algunos casos, como el de Sir Arrego, o sobre todo los de Sumar, pues les ha faltado pasar por delante del rey y hacerle un corte de manga mientras iban a jurar. Esa es la realidad. Y Sir Arrego, mirad estas imágenes, porque claro, Sir Arrego en sus redes sociales están siendo una joya. Ayer descubríamos eso, hemos descubierto otras cosas, y entonces esta en su TikTok pues se pasea con la bandera republicana y el himno republicano, pero esta mañana en la jura del rey, pues bien que ha estado ahí haciéndole la pelota, ¿verdad, Teresa? Estos son revolucionarios de salón, todos estos señoritos, ¿no?, de la izquierda y de la extrema izquierda, ¿no? Son revolucionarios del salón, pero lo mismo le pasa a Irene Montero, como bien decías, y a toda esta gente, ¿no? Que sí, en el momento en el que le das un puesto, en el momento en el que le das un cargo, se olvidan de sus principios y se olvidan de si estaban a favor o en contra de la monarquía. Irene Montero se ha olvidado de ella, decía, no, a mí los puestos me dan igual, ¿eh? Yo lo que quiero aquí es venir a cambiar y a llevar a cabo mis políticas de igualdad, de tal. Bueno, pues sus políticas lo único que han hecho, por un lado, ha sido perjudicar a las mujeres. Las únicas mujeres que han salido beneficiadas son su círculo de amigas, a las que le ha untado con dinero público, y luego, pues si realmente le daba igual un cargo público, le daba igual estar en un sillón, ¿por qué se ha ido así? Es decir, lo podría haber aceptado, ¿no? O sea, al final hay un partido semejante a Podemos, como es Sumar, que al final van a llevar las mismas políticas que ella quería llevar, que más le da que sea ella que sea otra. Si a ella bueno, son los mismos, pero vestidos de marca. Son los mismos porque veíamos esta mañana, por ejemplo, esto un psiquiatra y un neurolingüista, que se dice ahora, debería estudiarlo bien. El día que, en el momento de jurar, Pedro Sánchez se trabó justo en el momento de lo de hacer cumplir la Constitución, y ahí dudó. O, por ejemplo, hoy algunos que en el momento de decir lealtad se han quedado trabados también. Esto un neuropsicólogo lo resuelve rápido. O, por ejemplo, Mónica García, que se ha olvidado decir que era lealtad al rey. Ha dicho, cualquier cuestión, al rey, y ha dicho, y lealtad al rey. Como es de todos modos, de todos estos, aparte de Sir Arrego, Hugo, hay un personaje que es Óscar Puente, que va a ser, te pregunto, en todas las organizaciones políticas y institucionales tiene que haber una voz un poco amable y una voz un poco mamporrera. Este va a ser el mamporrero del gobierno. Bueno, ya lo fue, ¿no? No hay más que verlo en la jornada de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Desde el PP lo catalogan todos de macarra, ¿no? Es el adjetivo calificativo que le ponen por excelencia, y efectivamente ya se vio. Es decir, al final, los que están ahora mismo en el nuevo gobierno, la inmensa mayoría, pues como el propio Pedro Sánchez decía, es un alto perfil político. Un alto perfil político implica dejar las formas institucionales aparcadas a un lado y volverse de político, envolverse, ¿no? De político, mejor dicho. Y esto es lo que vamos a ver. Yo creo que va a ser una legislatura que entre Mónica García, entre Sira y entre Bustinduy y entre Óscar Puente y entre luego el portavoz Pachi López por ahí, ¿no? Es decir, va a ser una legislatura en donde las formas más institucionales van a quedar aparcadas para volverse todo como una guerra política, podemos decir, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, porque al final las instituciones de España van a quedar, incluso, ya no solamente a nivel nacional, sino que en la imagen internacional de España van a quedar a la altura del betún, Tenemos políticos, claro, a políticos de pura cepa en el Consejo de Ministros, y esto es una preocupación. Yo creo que los perfiles mucho más técnicos, como al principio apostaba incluso Pedro Sánchez con el Pedro Duque, con Marlaska en su momento, al principio pues era visto como una persona muy técnica que iba a aportar serenidad a esto, pero ahora ya le da exactamente igual. Eso son perfiles puramente políticos y que van a dar política. Es un gobierno no para gobernar de forma propositiva, sino para terminar de acabar con la oposición, intentar asaltar el Consejo General del Poder Judicial y que ya solo quede la corona como última barrera para cambiar de régimen. Y veíamos además a Nadia Calviño, que probablemente todavía no está claro si seguirá o no, y ya hay quinielas sobre de qué forma se le sustituiría en caso de que por fin consiga la propia Nadia Calviño irse del gobierno. No hay que olvidar que a Nadia Calviño Pedro Sánchez le engaña, le dice que en 2018 que se meta en el gobierno de forma provisional y que enseguida la colocará en Europa. Lleva 5 años, no sabe cómo irse. Bueno, Teresa, hoy estás publicando novedades sobre el caso de Aleix Vidal Quadras, y estáis publicando, Ángel Moya y tú, ahora mismo,
mismo, en portada de OK Diario, los investigadores del ataque, del atentado contra Vidal Quadras, ven precipitadas, atención, las detenciones y dicen que pone en riesgo todo. ¿Por qué? A ver, esta investigación la comenzó a realizar la Brigada de Información, la Brigada Provincial de Información de Madrid, ¿no? Ellos comenzaron a recabar todos los datos y barajaron varias vías de investigación. Una vía era pues la que el propio Alejo había denunciado, que era, Alejo dijo que se podría tratar de Irán, porque bueno, pues había sido una persona a la que públicamente Irán le había puesto en un listado de personas no gratas. Otra era un tercer país no relacionado con Irán, pues que por otros motivos pues había llevado a cabo este atentado. ¿Por qué descartaban Irán? Pues mira, descartaban Irán por una cuestión muy sencilla. Descartaban Irán porque Irán, los servicios secretos iraníes, ni esta es, según me cuentan a mis fuentes policiales, la forma tan chapucera de operar de unos servicios secretos como Irán, y tampoco han cometido un atentado similar de estas características en ningún país europeo. Por lo tanto, además, esta misma fuente me decían que ellos tienen muy buenas relaciones con los servicios secretos iraníes, ¿no? Por lo tanto, no tenían realmente la sensación de que había sido Irán como gobierno, ¿no? Entonces, hay varias vías de investigación abiertas. Una es, bueno, pues Irán, porque lo ha denunciado la víctima. Otro es un tercer país o organizaciones vinculadas a algún país, ¿no? Algo así. Y dentro de todas esas líneas de investigación había varios sospechosos. Pues muchos de los sospechosos eran pues porque le había cogido una cámara de seguridad o una cámara de videovigilancia pasando por ese sitio justo el día y en el momento del atentado. Otro era por cosas similares. Y cada uno de estos sospechosos pues podría estar vinculado a una línea u a otra. No había nada cerrado. Todas estas personas de las que se sospechaba, la Brigada de Policía Provincial de Información de Madrid se la pasó a la Comisaría General de Información. Y la Comisaría General de Información ha decidido realizar detenciones vinculadas a una determinada línea en una fase muy embrionaria, sin saber realmente que esa es la línea correcta y sin saber el vínculo de esos detenidos con los hechos que se están investigando. Pues pongo un ejemplo. En Granada se han detenido a 2 personas, un matrimonio. Bueno, pues ella no tiene absolutamente nada que ver, al parecer, con los hechos investigados. Pero mientras tanto tú coges, te presentas en su casa, la detienes por un delito de terrorismo, la pasas a disposición judicial en la Audiencia Nacional a una persona que no tiene nada que ver con los hechos que se están investigando. Pues cuanto menos a mis fuentes de la Brigada de Información de la Policía pues le parecen precipitados porque todavía no hay una línea determinada ni concluyente. Fíjate, para que entendamos lo grave, a mí me parece muy grave lo que estás diciendo, extremadamente grave. Es decir, hay unos profesionales en este ámbito, Brigada Provincial de Información de Madrid, que están investigando. Esa información, lógicamente, pasan a un ámbito que es la Comisaría General de Información, donde hay un toque político. ¿Correcto, Teresa? Y a partir de ahí, sin consultar con los investigadores, se ordena una serie de detenciones en una de las hipótesis de trabajo que suponen no solo para esas personas, sino una forma de, no sé si eso puede ser un error, una forma de llamar la atención, una forma de desviar y para entorpecer las investigaciones, te pregunto. Pues no lo sé si es para entorpecer o para ponerse, o sea, sabes que al final dentro de la policía hay muchas guerras entre ellos, ¿no? Sí. Y al final pues unos han querido decir, bueno, nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer las detenciones, aunque el trabajo lo haya hecho otro, aunque tal. Entonces al final también pueden ser pues en un cruce de guerras de los propios de las propias unidades o no, o quizás puede ser que se haya recibido la orden de que bueno, que se tienen que ya ir produciendo detenciones para parecer que se está trabajando en el tema o que se toma celeridad en el tema o como cortina de humo. O sea, yo creo que eso tampoco lo vamos a poder determinar, pero que es cierto que fuentes de la investigación ven muy prematuras estas detenciones, sobre todo porque se ha detenido a determinadas personas que ni siquiera en un futuro se le va a poder presuntamente condenar por este delito.
Claro, y sí que habéis publicado también, eso sí, se sabe que las cámaras de seguridad sí que identifican como el sicario a una persona, dices en tu información, de origen magrebí. Así es, de hecho, de las 13 detenciones que hoy se han producido, ninguna ha sido el sicario. El sicario, pues ahora mismo se encuentra en busca y captura, y a mí, por lo que me dicen, es una de las imágenes de las cámaras de videovigilancia que está colocada en un hostal, grabó al sicario saliendo del hostal, y las facciones son de un magrebí. Al parecer podría ser de origen tunecino. Ajá, bueno, vamos a ir viendo en los próximos días qué novedades vais aportando en OK Diario, pero Hugo, o es una torpeza policial o aquí hay alguna intencionalidad política. Conociendo como conocemos, hablo de la policía, no de la Guardia Civil. A veces cómo se cruzan cosas políticas con cosas realmente operativas. Claro. A mí me parece muy grave, es una torpeza o qué. Bueno, cosas políticas, y luego también hay que tener en cuenta que esto es un caso muy mediático, como bien también decía Teresa, y además hay que darle enhorabuena, ¿no?, por la genial información que está publicando estos días Teresa en OK Diario, pero además de eso también cada uno se intenta apuntar el tanto, que este también es un problema que me cuentan muchos amigos policías, y aquí cada unidad pues se quiere apuntar el tanto, y cuando es un caso tan mediático como este, pues el que se apunte el tanto, pues al final lleva premio. Eso por una parte, y luego la otra, efectivamente, son todas las cuestiones políticas que al final quien dirige la policía y quien dirige la Guardia Civil, por desgracia, en muchos casos, en muchas decisiones, son de origen puramente político. Y esta es la clara desgracia a la que se enfrentan diariamente los policías. Por eso también tengo que decir una cosa, me parece bastante grave, y me da pena que al final se esté atacando tanto a los policías de a pie, a los policías de la calle, porque al final cumplen órdenes, y a quien hay que realmente cuestionar es a quien da esas órdenes. Es decir, está habiendo un movimiento en contra últimamente de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo creo que bastante, digamos, peligroso, o que al final, bueno, pues yo creo que atenta contra los geniales profesionales que tenemos, nuestras fuerzas y cuerpos del Estado, que tienen la poca suerte, o la maldita suerte, mejor dicho, de tener que hacer frente a decisiones que son, en muchos casos, como digo, puramente políticas, y ellos mismos reconocen eso, claro. Bueno, Hugo y Teresa, os agradezco mucho que hayáis estado hoy en La Antorcha. Un abrazo a los dos. Un abrazo grande, Teresa, Vicente. Y gracias a ustedes por vernos.